Hola, mi nombre es María Celeste Araya Soto, soy estudiante de Ciencias Criminológicas en la UNED y en este video les voy a hablar sobre la biología forense. La biología en las ciencias forenses es una disciplina que investiga todos los elementos biológicos de origen animal, vegetal y humano asociados a un crimen. Como ciencia autónoma se basa en algunas ciencias naturales como la medicina y la biología y la bioquímica, y ha evolucionado para desarrollar métodos y metodologías propias. Estas técnicas están diseñadas para analizar las características únicas de los elementos biológicos encontrados en la escena del crimen y relacionarlos con sus participantes. En la historia de la biología en Costa Rica nace en 1991 siendo una necesidad de apoyo en la atención de los casos judiciales en el país, esto gracias al apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En 1995, a solicitud del ICITAP, la licenciada Maricel Molina Zamora inicia la capacitación para biólogos nacionales y también para investigadores del OIJ. En 1998 se crea la sección de biología forense como tal, y con el tiempo se va formando las unidades forenses especializadas que se conocen hoy en día. La sección de biología forense está conformada por 5 unidades. La primera es la UCI, que es la responsable de recibir las pruebas que requieren un análisis especializado para la detección, recolección y preservación de evidencia traza, fluidos biológicos y sangre en prendas y objetos para su posterior análisis de ADN. La unidad de tricológicos y fibras se especializa en el análisis de casos de cabellos, y fibras. La unidad de entomología forense utiliza el estudio de insectos y otros artrópodos para obtener información crucial en casos. La unidad de botánica forense analiza la evidencia botánica como plantas, polen y semillas para ayudar en los casos. Y por último, la unidad ambiental forense realiza la investigación de delitos vinculados al medio ambiente. La evidencia traza son las pequeñas partículas o materiales que se transfieren entre personas, objetos o lugares cuando se comete un delito. Tres ejemplos de evidencia traza son los elementos pilosos, los restos de pólvora y las fibras. Las técnicas de levantamiento de sangre húmeda, primero se utilizan aplicadores estériles. En derrames se recolecta con jeringa estéril y se traspasa a un tubo de ensayo. Se debe indicar que el indicio está húmedo y se embalaja en cajas de cartón o en bolsas de papel craft. Y además se deben transportar en cadenas de frío. Cuando son manchas secas, se hace por tres modos: por raspado, que con una hoja de bisturí se recolecta y se traspasa a un tubo de ensayo; por dilución, que con colectores o aplicadores humedecidos en agua destilatada se toma la muestra y se colocan en los tubos de ensayo limpios. A la última, eh, estas dos se deben de transportar en cadena de frío. La última es por recorte, que con unas tijeras o un bisturí se recorta la muestra y se coloca en un sobre o una bolsa de papel. En el levantamiento de muestras de semen en prendas de vestir, hay que embalajar cada indicio por separado en papel craft o en bolsas de papel. No se debe manipular mucho. En las prendas húmedas se debe de indicar que está húmedo y se transportan en cadena de frío. Esto nunca se debe embalajar en una bolsa plástica. En manchas secas se recolecta con colectores humedecidos en agua destilatada estéril. En manchas húmedas se recolecta con colectores secos. En ambos casos se debe indicar que está húmedo. Las muestras húmedas se deben transportar en cadena de frío. Para el levantamiento de muestras de saliva se deben de colocar
unos guantes estériles para poder manipular la botella y el vaso. Luego con un hisopo se recoge la saliva visible en el borde del vaso o la botella y se embalajan en un tubo de ensayo. Se colocan en un tubo de ensayo. Además, se debe indicar adecuadamente la información del caso. En el caso del chicle, con unas pinzas estériles, se recolecta el chicle y se coloca en un tubo de ensayo estéril. Se debe sellar el tubo para evitar la contaminación cruzada. Para el levantamiento de muestras de células epiteliales en superficies y objetos se utilizan hisopos estériles humedecidos en agua destilatada y se debe de frotar donde se crea que están las células epiteliales. Es importante utilizar un hisopo nuevo para cada área para evitar la contaminación cruzada. Los hisopos se deben de colocar en un tubo de ensayo estéril. Para una prenda de vestir se debe de identificar las zonas donde se crea que están las células epiteliales, por ejemplo, los cuellos de las camisetas, en las mangas de las camisetas o en áreas donde se vea una mancha visible. De igual manera, se deben utilizar hisopos estériles humedecidos y se debe de frotar en el área. Acá igual se utilizan para embalajar, los hisopos se colocan en un tubo de ensayo estéril y se sella. La prenda debe ir completa y también hay que embalajarla en una bolsa de papel craft para poder transportarla a un laboratorio. Eso sería todo por mi presentación. Espero le haya gustado y muchas gracias.